oración que se hace en el nombre de Dios o buscando a Dios es una oración de fe. En otras palabras, que no ves lo que estás pidiendo, pero lo estás creyendo basado en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Santiago. La Biblia nos habla de algo. Si nosotros hiciéramos todo lo que la Biblia dijera, la vida de nosotros y las situaciones fueran diferentes. Quiero decirle algo. La Biblia nos menciona a nosotros que la oración tiene poder. Es algo que la gente no quiere practicar. De hecho, mi esposa les hablaba sobre lo importante de poner un altar en la casa. Cuando usted tiene sus niños pequeños, es importante inculcarle principios morales en la casa. Y ese principio es el temor a Dios. Se enseña en la casa, no se enseña en la iglesia. En la iglesia continuamos con lo que usted establece en su casa. Pero quien pone los principios morales en su casa es usted, yo no. Yo el viernes hablaba con los adolescentes y los jóvenes y ellos me hicieron una pregunta y me dijeron: pastor, ¿y qué de los novios cuando tengamos novio que lo conocemos en la escuela y los traemos para acá, que al cabo no son cristianos pero después se hacen? Le dije: no, la Biblia dice claramente que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ni Belcebú con Dios. No tenemos nada que ver. Por mucho que usted se lo imagine que lo va a ganar, no se gana ni la mosca que anda volando arriba de su cabeza. Le dije: no. Ahora, yo les dije algo: yo no soy el papá de ustedes. Yo no tengo el derecho de decirle con quién ustedes salgan. Sus papás deben de decirles. ¿Ok? Entonces, esos principios morales se ponen en su casa. Yo nomás sigo estableciendo y formando y confirmando el principio moral que usted pone del temor de Dios en su casa. Ok, por lo tanto, la Biblia nos habla a nosotros de la importancia que es la oración. Si usted no ora en su casa, usted no va a orar en la iglesia. Y va a llegar el momento en que usted necesite y dependa algo de Dios. Si usted no ora en su casa, usted no va a creerle a Dios por lo que yo le vaya a predicar. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que nosotros queremos que Dios responda así y después no nos responde y decimos: ¿qué pasa? Pero si pusiéramos en práctica lo que dice la palabra de Dios, usted estuviera en mejor situación. Vaya conmigo al libro de Santiago. Santiago nos dice esto, el capítulo 5 del libro de Santiago, versículo muy conocido por nosotros los evangélicos, por gente de la iglesia que ha pasado años, pero versículos no practicados. Dice la palabra de Dios, el capítulo 5 del libro de Santiago, dice así de esta manera, el versículo 13. Hace una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Habrá alguien de aquí afligido? Obviamente que no va a decir: yo, pastor, estoy afligido, porque le da pena, le da vergüenza. Pero la Biblia dice algo. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice que haga? Dice: haga oración. ¿Sabe algo, hermanos? El 80% de la gente que está afligida es lo menos que hace. ¿Sí o no? Es lo menos que hace. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice que haga? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Verdad que eso no se hace? Cuando está alegre, usted lo menos que quiere hacer cantar alabanza, quiere andar ahí pura fiesta. Fíjate lo que dice. Si nosotros hacemos lo que está diciendo la palabra de Dios, nuestra vida tomará otra dirección. Vayamos al versículo 14. Dice la palabra de Dios. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Quédese en casa. Pues todos se quedan en casa. ¿Se fija? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Quiero decirle algo: esta práctica es basada en la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Lo menos que hace un creyente es hablar a los ancianos de la iglesia. Es lo menos. ¿Para qué quiere que le diga? Que se entere toda la iglesia. Esa ya no es cuestión suya. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra. ¿Está alguno enfermo? Hablen al pastor, dice. No, dice los ancianos. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que mirar algo, y es bien práctica. Nosotros vivimos en un tiempo, iglesia, donde nosotros somos selectivos en cosas que según nosotros pensamos que está bien, pero son cosas a nuestra conveniencia.
Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No cuestione a los ancianos, háblele para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Me está oyendo? Por eso a veces nosotros no tenemos resultados en nuestras necesidades, porque lo hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia o nuestra manera de ver. La mirada de nosotros, lo que mira el ojo, juzga. Dice, ok, voy a hablarle al anciano. Ok, ¿a quién podríamos llamar nosotros ancianos? Los ancianos son los que están trabajando con el pastor cerca. Anciano no quiere decir que son hombres y mujeres de edad avanzada. Ancianos son personas que han trabajado pegado al pastor, pero nosotros tenemos un concepto equivocado. No me gusta este, no me gusta aquel, no me gusta, o sea que a nadie le gusta, ni tampoco le gusta estar enfermo, pero no le gusta hacer lo que le dicen. ¿Se fija? La Biblia nos es bien claro, iglesia, y nos está diciendo, úngelo con aceite en el nombre del Señor. Esta noche yo voy a ungir a gente que esté enferma, que tenga una necesidad, y lo voy a hacer con el aceite. Ahora, pero si usted depende, que usted quiera. Ok, aquí es voluntad disponible con fe añadida, porque la fe sin voluntad no trabaja. A veces la gente viene y que ore por mí y ya se va pensando que de mi fe va a salir y va a curarlo a usted. No, la fe del enfermo lo va a sanar, no la fe del que no ora por él. Vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios, el versículo que sigue. Dice, y la oración de fe, ¿cómo se llama el mensaje? Oración de fe. Y la oración de fe salvará. Esta palabra salvar es también sanar, sanidad. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¿Cómo es que tienen que hacer para que la persona sea sanada? Dígame algo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puede hacer alguien? Si usted está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Orar, ¿verdad que sí? Ok. Usted va a orar, llamar a los ancianos de la iglesia, y ellos van a venir y lo van a ungir con aceite, y en el nombre del Señor van a declarar sanidad. Imagínate cuánta gente quedaría sanada si hiciera eso. Así lo dice la Biblia. Yo no lo dije, ni lo acabo de poner ahí. Así lo dice la Biblia. Y ahora note lo que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Ahora, hasta ahí es algo práctico de nosotros. Ahora Santiago empieza a hablarle del poder de la oración que ha sido después, antes que nosotros. Versículo que sigue dice la palabra de Dios: confesando nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es parte todavía de lo que nosotros tenemos que ir viviendo en nuestra persona. Ahora, esta parte que está aquí no se practica en el mundo cristiano hoy en día, porque nadie se confiesa sus ofensas. Se las calla, las guarda, y luego, ¿sabe lo que hace? Habla después de eso a otras personas. En lugar de que sea sanada, su situación empeora. Ahora, note lo que dice: y orar unos por otros. Usted ora por algunos de aquí de la iglesia para que sean sanados. ¿Sabe el problema de hoy en día, iglesia? Es que si alguien está enfermo, no quiere que nadie sepa. Entonces no hay quien ore por usted. ¿Sí o no? Mira lo que dice. Dice, orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El día que la iglesia ponga en práctica lo que dice la palabra de Dios, Dios tiene que contestar, porque es su palabra escrita para nosotros. Cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos haciendo a nuestra manera de que pensamos, y Dios dice, ustedes lo están haciendo a su manera, no como yo mando. Versículo que sigue, note lo que dice la palabra. Aquí me gusta este. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué hizo Elías? Diga conmigo, oró. Ahora, si vamos a la Biblia,
donde Elías oró. La oración de Elías no nos enseña que él va y se hincla y empieza a orar: Padre, Señor, dime que esto. No, él sabía la comunicación que tenía con Dios. Elías era una comunicación de alguien que tenía esa confianza. Platicaban, hablaban diario. Él empezaba a hablar con Dios, y una de las cosas que yo puedo mirar es que Elías era un hombre seguro, que cuando enfrentaba la situación y hizo esto, entonces se dio cuenta que el poder de Dios lo respaldó en el momento que oró. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Elías? ¿Sabía usted la historia? Yo creo que todos la saben. Bueno, no todos, la mayoría lo conoce. Donde Elías tuvo que orar para que la nación se volviera a Dios. Un hombre, dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué son esas pasiones que habla Santiago de Elías? Quiere decir que Elías no era un hombre, un superhombre, ni era un hombre que traía un dote mejor que el suyo o un don mejor que el suyo. No, era un hombre similar a usted, un hombre que también lloraba, dolía, tenía miedo, se acobardaba, corría, y era todo lo que era un hombre. Un ser humano tiene reacciones humanas fuera de Dios y aún en Dios. Y Elías, dice la palabra de Dios, Elías oró fervientemente y para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero note, versículo que sigue, dice la palabra de Dios: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea que Elías hizo una diferencia en ese tiempo a través de la oración. La oración puede hacer grande diferencia en una nación, en una iglesia, en una familia y en una situación. La oración tiene poder. No necesitas que ser un hombre bajado del cielo para que ores. Solamente tiene que ser un hombre que cree en la oración y sea un hombre que crea que Dios le va a responder, y aferrarse a lo que dice la palabra de Dios, como dice la palabra, y Dios tiene que contestar. Tenemos que ver eso. Vamos a ver algo, y es algo que usted y yo tenemos que aprender a mirar. Cuando usted mira la vida de Elías, era un profeta del Antiguo Testamento, un hombre que se habla que era un gran hombre de Dios, que tuvo un momento mayor tremendo en su vida, que cuando él se paró en el monte Carmelo y empezó a orar, él enseñó la fe que tenía en Dios, de su persistencia de poder creer en Dios, de cómo Dios se manifestaba en sus palabras. Dios obedecía a las palabras de Elías. Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes para que mire cómo es que Santiago describe a este hombre. Primera de Reyes. Qué tremendo, iglesia. Capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros, iglesia, si nosotros oráramos a la manera en que estemos bien aferrados a lo que Dios dice? Una fe, una oración de fe cambia la situación de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación, y yo creo que puede cambiar la situación de muchas situaciones. La oración tiene poder. La oración es algo que la gente no le gusta hacer, pero quiere respuestas de su necesidad sin orar, y así no se puede. Capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios, el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galgad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo no miro que Elías dijo acá, ni le dijo: déjame hacer una oración para que mires lo que. No, cuando un hombre y una mujer de Dios tienen comunión con Dios, saben que Dios los respalda 100%. Y mayormente cuando van a hacer que esa gente se vuelva para Dios, del camino malo que llevan.
Dice la palabra de Dios, y vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea que Dios le dijo bien claro: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quereit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahora, yo quiero que note esto. Al momento que le dijo al rey Acab, le dijo: mira, ¿sabes qué? Hoy no va a llover por mi palabra. La Biblia dice en el versículo que sigue rápidamente que vino palabra de Jehová para darle dirección de lo que tenía que hacer él. Cuando alguien tiene una comunión con Dios, está orando con Dios y va a hacer algo en el nombre de Dios, Dios tiene que responderle y le va a decir lo que tienes que hacer enseguida. El problema de hoy en día, iglesia, es que nosotros cargamos una Biblia, pero no aplicamos lo que la Biblia dice. Si usted lee el libro de Corintios, se va a dar cuenta que dice la palabra de Dios: las cosas que vivieron los antepasados están escritas para que nosotros no caigamos en lo mismo. O sea que hubo gente necia, terca, incrédula, gente que antes no creyeron y pasaron situaciones difíciles, pero también hubo gente allá en tiempos antes que nosotros que le creyeron a Dios, tuvieron situaciones diferentes, estuvieron estériles las mujeres y oraban a Dios y ellas sanaban. Quiere decir que cuando alguien ora a Dios, Dios responde a la necesidad de aquellos que creen en Él. ¿Para qué va a hacer usted una oración si no tiene fe en lo que usted está orando? ¿Sí? Es tiempo perdido, tiempo gastado. La situación de la vida suya tendría que cambiar. Por eso yo les dije a ustedes en la mañana: nosotros, ayúdenme a creer primero, a orar a Dios, buscar dirección. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? La Biblia dice que el pueblo sin visión perece. Una iglesia sin dirección y visión perece. No crece, no se desarrolla, no hay más desarrollo. ¿Por qué? Porque no tienen un plan, no tienen algo específico. Y para que nosotros, Dios nos dé dirección, tenemos que orar. Sin la oración, la iglesia queda estancada. Sin la oración, nosotros vemos creyentes molestos entre ellos mismos. Dice que Dios le dijo a Elías, vino palabra de Elías rápidamente, y le dijo: vuélvete pronto al oriente, escóndete en el arroyo de Quereit que está enfrente del Jordán. Y le empieza a decir. Y dice la palabra de Dios, el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oye, qué tremendo lo que Dios le dijo: mira, vete a ese lugar, escóndete ahí, yo te voy a decir qué va a hacer. Es más, Elías, acabo de decirle a unos cuantos cuervos que te lleven pan y comida en la mañana y en la tarde. Quiero que usted se dé cuenta. ¿Sabe usted la naturaleza del cuervo? El cuervo no es compartivo. El cuervo no es un dador. ¿Ok? Pero cuando Dios le dio la palabra a ese cuervo, en la mañana llegaba un grupo de cuervos y le daba de comer. En la tarde llegaba otro grupo de cuervos y le daba de comer. Cuando Dios da la palabra, hasta los cuervos dan. Por eso no me preocupa a mí que si empecemos a orar, va a haber cuervos que nos traigan lo que necesitamos. ¿Sí o no? Dios usa hasta los cuervos. A veces uno pregunta: ¿y cómo le voy a hacer? Usted no pregunte, usted ore. La oración mueve montañas. La oración nos trae los cuervos que tengan que traer lo que necesitamos. Pero es que a veces nosotros queremos analizar las cosas antes de orarlas. Yo no creo que Elías, hermano, cuando el Señor le dijo que hiciera todo eso, que volviera a la nación para con él, yo creo, escúcheme esto, este es mi creer, ¿ok? Yo creo que Dios lo estaba tanteando a Elías a ver qué hacía. Pero Elías, un hombre que tenía una relación con Dios, él sabía que la única manera de traer al pueblo es cortándoles el agua. La agua sirve para tomar, la agua sirve para bañar, la agua sirve para regar los árboles que den fruto. La agua nos hace producir la cosecha. El agua sirve para todo, iglesia. Si él cerraba la fuente de agua, el pueblo tenía que analizar. No hay otra manera que volvernos a Dios. ¿Ok?
Usted conoce la historia de esto y empieza a pasar, pero este hombre tenía algo bien importante que yo quiero que mire. Elías era un hombre como usted y como yo, e hizo algo tremendo que dejó marcado en la historia. Y el apóstol Santiago describe a Elías como un hombre igual que nosotros, con pasiones semejantes a la nuestra. Era un hombre que tenía miedo, era un hombre valiente, que se ponía cuando él desafió a los profetas de Baal. Él empezó a probar y les dijo: miren, ahorita van a decidir ustedes a quién servir, si a los Baales o a Jehová. Y la Biblia empieza a enseñarnos que Dios respaldó a Elías. La oración de un hombre hace que la vida de un hombre cambie. Un hombre que no ora es un problema en la sociedad. Un cristiano que no ora es un problema en la iglesia. Problemas. Quiere borrar la visión. Quiere quitar la puerta abierta para que entren. Qué triste. Si nosotros dedicáramos tiempo a nuestra vida personal de orar, fueran menos preguntas y más acciones. Quiero que mire esto. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando este hombre degolla a todos los profetas de Baal, dice que la reina Jezabel, la reina esposa del rey llamado que era Acab, le contaron que este hombre había degollado a todos los profetas de Baal, que era el dios de ellos. Esta mujer, hermanos, le entró un coraje. ¿Y qué cree que hizo? Vaya conmigo al capítulo 19. Mujeres. Hace un tiempo yo leí un libro llamado El espíritu de Jezabel. Qué triste cuando una mujer tenga un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu manipulador. Quiere manipular la autoridad. Por eso a veces se lucha, se mueve, se empieza a mover para desviar y meter miedo. Capítulo 19, versículo 1 dice: Acab dijo a Jezabel, le dio la Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Note, dioses, no Dios con la D grande, sino minúscula. Quiere decir que es menores que nuestro Dios. Y aún me añade: si mañana a estas horas yo no le he puesto tu persona como la de una. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Aún, escúchame lo que te voy a decir, Elías. Vayan, dígame a Elías que si mañana a esta hora yo no te corto la cabeza como tú lo hiciste con uno de los míos ahí. Ahora, escucha, aquí es donde entra el momento donde Santiago habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Una mujer hizo correr a un hombre de Dios. ¿Ok? No era cualquier mujer, era una mujer que era esposa del rey. Eso quiere decir que esta mujer tenía cierta autoridad, cierta manera de manipular las cosas. Y le voy a decir esto: lea la Biblia. Pero cuando un hombre está bajo la cobertura de Dios, podrás correr, pero no le va a dar el gusto a Dios de que esa persona haga lo que quiera con el Hijo de Dios. La Biblia dice, entonces, el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersabá, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un hembrón, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ahora note, ahí muestra cobardía en él. ¿Cómo puedes? Explíqueme usted, vamos a ver algo, explíquese usted, ¿cómo un hombre se para a desafiar una nación y tuvo el valor de degollar a cuántos profetas?
¿Ah? ¿Cuánto? Híjole, qué bárbaro, eres un genio tú. Imagínese. El que sigue, ponga la cabeza. ¡Pum! Ahí volaron cabezas, ahí sí volaron cabezas. Hay gente que dice, no, vuelan cabezas, puro borlote, hermano, no vuelan cabezas. Ahí sí vuelan cabezas. Órale, el que sigue, y el que sigue. Yo creo que ahí van llegando. El que acaban de ahorita de poner la inyección, que murió esta semana, dice que tenía miedo, que sentía que lo quemaban antes de morirse. Dice, eso no era nada, que esto le cortaban la cabeza. Eran, a ver, ¿qué sigue? ¡Pum! Y cortando cabezas, hermano, cortando cabezas. Oye, la gente vio cómo la gloria de Dios bajó, el fuego bajó, consumió el holocausto, la envió todo el lugar y dejó y miró que Dios responde a la oración. Ahora está una mujer diciéndole, Elías, miren, mañana como a estas horas te va a poner en la cabeza tuya como la de uno de esos. La Biblia dice que este hombre se levanta, corre y se va corriendo. ¿Por qué no se puso a orar? ¿Por qué Elías no oró, iglesia? ¿Por qué Elías no le dijo, Señor, ayúdame? No, ¿sabe qué pasa? Es lo que pasa a los cristianos de hoy en día. Cuando el problema sale, en lugar de enfrentar la situación, corre. Si Elías tuvo el valor para enfrentar a los profetas y degollarlos, ¿por qué no tuvo el valor para enfrentar a Jezabel? Vamos. ¿Qué fue lo que no hizo Elías? ¿Por qué corrió? ¿Quieres saber? Lo que Elías no hizo fue haber consultado a Dios. Mire la situación de Elías. Mire la situación. Esto es algo que yo quiero que se quede en esta tarde en su corazón. Capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Obed en el monte de Dios. Note. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Qué hizo Elías cuando llegó? Se metió a su cueva. El problema más grande de un cristiano cuando está en una situación así es que nomás en su mente se mete a su propia idea. No consulta a Dios y no quiere oír consejos. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo, vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces allí, Elías? Cuando yo leo esto, hermano, yo creo que Dios quería oír a Elías, Señor, corro de esta mujer que me hizo correr, le tengo miedo. ¿Qué puedo hacer para no correr? Pero Elías no le responde a Dios así. Mira lo que le dice Elías, mira lo que le dice, vamos al versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Elías no fue sincero con Dios. Porque si él le hubiera dicho, Señor, tuve miedo y corrí y no hallo qué hacer, pero él empezó a sacar cosas que ya el Señor sabía. Y le dijo, yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios no quiere creyentes correlones. Quiere creyentes que enfrenten la situación cualquiera que sea que venga. Él esperaba que Elías, el gran hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que había degollado a 400 y pico de profetas falsos, hoy corría porque una mujer le dijo, mañana a estas horas. ¿Verdad que no se le cumplió el mañana a ella? Dígame algo, ustedes que conocen la historia de Elías. ¿Elías murió cortado de cabeza? ¿Qué pasó con Elías? Dígame. Dios no le permitió ver la muerte a ese hombre. ¿Sabe lo que esperaba Dios de Elías? Dios quería oír a Elías que dijera, Señor, me buscan para quitarme la vida, pero así como fuiste conmigo para acabar con los 400, ahora dame la palabra para enfrentar a esto. Yo estoy seguro, completamente seguro, si Dios le hubiera dicho dególlala, le hubiera dado la oportunidad y el momento para degollarla. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Y por qué no se lo preguntó?
Porque cuando el miedo llega a una persona lo acobarda, se cierra su entendimiento y se mete a su cueva. ¿De dónde lo sacó Dios a Elías? De la cueva. ¿De dónde saca tanto creyente a veces Dios y no salen todavía? De la cueva. Se mete en su cueva y no sale. No quiere, no acepta que usted es un cobarde para enfrentar la situación. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. El que corre, no, Dios no le honra a esa persona. El reino de Dios no está lleno de correlones. La Biblia dice que el Señor dijo: desde hoy el cielo sufre violencia y los valientes arrebatan el reino. No son los cobardes, son los valientes. Los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Y si usted me dice: ¿y por qué Elías sí se lo llevó? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. La mayoría de los creyentes que corren retroceden a sus antiguas veredas, y Elías no hizo eso. A sus caminos que hacían, a lo que hacían antes. Yo le he dicho dos cosas que hace el creyente de hoy en día cuando se aleja de Dios. Número uno, deja venir a la iglesia. Y número dos, deja de orar y leer la Biblia. Ya no se pasa. Entonces cuando usted queda así, usted queda al abierto para que el enemigo haga contigo en tu mente, empiece a trabajar y a acumular y acumular y empezar. A mí me da tristeza cuando yo miro cristianos que se han salido del camino de Dios y ahora en Facebook aparecen allí con cervezas de modelo y botellas de vino y ellos como si nada, con la alegría que tienen es falsa. El vino no te trae una alegría así honesta. Si eso fuera, el vino no dañara a nadie. Pero con una persona que toma vino y se hace adicta al vino, muere de una enfermedad llamada cirrosis. A ver, ¿qué es lo que hace el cirrosis? Destruye el hígado de su cuerpo. ¿Qué es el hígado en su cuerpo? El que filtra la sangre. Mi padre murió de eso. La cirrosis. Agarra el vino y le dice: no, hombre, mira. Y se da. Si eso fuera la solución, Dios no tendría nada que ver. Ni decía: ¿sabes qué? Échate otra a mi nombre. Pero no es la solución. El vino es para los cobardes, porque esconden sus penas ahí en lugar de esconderlo con Dios. ¿Cómo la ve? Entonces se mete a su cueva y dice la palabra de Dios. Vamos ahí otra vez a ver lo que dice la palabra de Dios. Y ahí se metió a su cueva. ¿Dónde pasó la noche? Él respondió: he sentido un vivo celo y yo he quedado y me buscan para matar. Y luego el versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Hay dos cosas que quiero que usted mire. Cuando Elías acaba de decirle, yo creo que se vuelve a meter, porque dijo de él: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Sabe lo que era el monte de Jehová? Lo que le estaba diciendo Dios: salte de esa cueva, ven, consúltame a mí, habla conmigo, yo te quiero dar dirección. Y dice la palabra de Dios: y aquí Jehová que pasaba un grande poderoso viento. Y empieza ahí. Dios quería mostrarse todavía, hermano. Dios quería mostrarse con Elías. Elías, el miedo lo tenía cegado. La cobardía de Elías lo tenía así. Pero había algo que Elías todavía traía, que Dios no lo podía dejar con eso: la unción que Dios le había puesto a él. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que Dios le dice: antes de que tú te mueras, tengo que tú saques lo que tienes y se lo dejes a Eliseo. La unción de Dios no se desperdicia. Cuando una persona la menosprecia, hay alguien más que va a aprovechar lo suyo. Eso téngalo por seguro. La unción de Dios no se pierde en nada. La unción de Dios pasa cuando la gente no la quiere. Por eso a veces, hermano, no hemos entendido la capacidad de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué Dios te añadió al cuerpo de Cristo? Para usarte para trabajar en tu obra. En la obra del Señor faltan obreros. En la obra del Señor faltan hombres y mujeres de oraciones que estén dispuestos a trabajar para la gloria de Dios. El día que tú llegues a la presencia de Dios, Dios va a honrar tu sacrificio, tu trabajo, tus obras son las que van a seguirte, iglesia.
Pero la unción de Dios no se desperdicia, ni se puede decaer usted muerto y llevársela. No, hay alguien que se va a tener que quedar con esa unción. Cuando dice la Biblia, cuando Elías empezó a caminar y ya le dijo lo que Dios hiciera, fue y encontró a Eliseo. Estaba Eliseo ahí, y cuando Eliseo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: dame la doble porción tuya. Ese fue más listo, y eso que estaba arando en la tierra. Y él le dijo: dame lo doble de lo que tú tienes. Una double. Y le dijo: dámela. Y él le dijo: cosa dura has pedido, pero no imposible. Exacto. Escuche. Muchos cristianos quieren unción para estar sentados, y esa unción no se desperdicia. La unción de Dios es poder de Dios sobrenatural para capacitar a la persona para hacer el trabajo que Dios le ha dado. Te hace sabio, te hace inteligente, te hace administrador, te hace que el don que Dios ha depositado en ti brille para la gloria de Dios, y tú te beneficies de eso y beneficies a otros con lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo me di cuenta que mi trabajo, mi llamado es ser pastor. Yo no lo sabía. Tengo 24 años de pastor. Pero cuando el Señor me dijo a mí que yo saliera de trabajar, dijo: yo te voy a sostener. Yo le dije: Señor, dijo, a ti no te va a faltar. Créame lo que pasaron momentos difíciles en mi vida, que yo saliendo, yo le decía: Señor, no tengo para esto, y Señor suplía. Dios suple. Yo le digo a la gente: es muy difícil que a veces mira, en verdad se lo voy a decir, hermano, usted nunca pueda tener un líder usted que no le enseñe que está progresando ni en su vida personal, porque si no progresa en su vida personal, no tiene nada que enseñarle a usted. Usted no puede seguir a un fracasado. Usted tiene que seguir a alguien de éxito, alguien donde la mano de Dios se ha movido, se está moviendo. Es alguien que lo cual le puede enseñar lo que Dios ha hecho. Dios no tiene fracasados para seguir fracasando. El libro de Lamentaciones no es para que te lamentes, es para que oigas lo que Dios ha hecho. Yo no estoy en una iglesia de lamentaciones, estoy en una iglesia de éxito, donde mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: y Él nos lleva de gloria en gloria. Él no va a poder, iglesia. Una iglesia fracasada no tiene que ofrecer nada a la comunidad. Entonces tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice la palabra de Dios que Dios, hermano, empezó a mostrarse con Elías, y Elías estaba todavía quitado. ¿Sabe lo que Dios quería oír de Elías? Quería que le dijera a Elías: Señor, me persiguen para quitarme la vida, pero dime tú qué hago, qué puedo hacer, Señor. Yo no puedo retroceder, yo no puedo declarar fracaso, porque yo sirvo a un Dios poderoso. Si cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, tú me tienes que dar la dirección. Pero ¿sabe qué hizo? Se metió a su cueva. ¿Por qué se mete usted a su cueva? Porque no tiene el valor para enfrentar la situación. Dígale a Dios: Señor, yo necesito dirección. Yo necesito dirección. ¿Qué pasaría con la gente que está enferma y se queda en casa? Estoy enfermo. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para lamentar su dolor con usted? No, está para orar por usted. ¿Sabe que hoy en día los cristianos se quedan en casa porque están enfermos? A mí me dijo el doctor, me dijo: ¿sabes qué? ¿En qué trabaja? Le dije: soy pastor. Dijo: no te pares en la iglesia porque tú traes la flu y se puedes pegar a ellos. Le dije: ok. Ahí estaba en mi casa, cerrado. Híjole, hermano, parecía, yo nunca estaba en la cárcel, pero parecía que estaba en la cárcel. Me fastidiaba estar adentro, hasta que me puse a leer, y él me dijo: no puede salir. Yo me encerré en mi cuarto, hermanos. No llevaban a mi nieto para allá porque yo estaba con la flu. Mi hijo no podía estar ahí. Yo no podía venir aquí. Yo a veces he venido aquí, hermano, casi así, pero yo estoy seguro que Dios está conmigo. Yo no lo hago porque tengo que, yo lo hago porque hay un Dios que me da la fuerza. Espere, hermano, la iglesia está para donde nosotros vengamos y oramos, pongamos las manos sobre los enfermos y se sanarán. El concepto de hoy en día, los creyentes dicen: no le digas a nadie que estoy enfermo, porque van a empezar a decir que tiene y que tiene. No le digas a nadie. Pues ahí estás encerrado. ¿Qué tiene? Nada, todo está bien.
¿Cómo está? Hasta se vuelven mentirosos. ¿Cómo está? Bien, todo bien, todo bien. Entonces, ¿cómo vamos a orar por usted si todo bien? Dígame, todo está bien. Y le dice, ¿y por qué no le dice que ore? Ay, ¿para qué? ¿Quiere que toda la iglesia sepa? Gloria a Dios, que sepa toda la iglesia para que ore por usted. Debemos de orar los unos por los otros. Yo necesito su oración. ¿Cuántos necesitan mi oración? Tremendo, ¿verdad? Yo necesito orar, que ustedes oren por mí. Por favor, hágalo todos los días o cuando se acuerde. A mí, le aseguro que si usted ora por mí, yo me siento más fortalecido. Yo cada mañana que me levanto, les digo, a veces el Señor me levanta en la madrugada y empiezo a orar y le digo, Señor, hay veces que el Señor empieza a tratar conmigo por ciertas personas. Empieza a tratar. Hay veces que Dios me ha mandado a hacer cosas, hermanos, que yo no quiero hacer, Dios lo sabe. A veces que Dios me ha dicho, mira, haz esto, dile esto, habla con esta persona. Y lo hablo y como si nada llega, como si nada. No le importa lo que Dios dice. ¿Sabe algo? Hay un orgullo en usted que lo está derribando y poco a poco se va a dar cuenta que hasta que esté caído se va a dar cuenta que quiere que la ayuda de Dios. Pero usted mismo llegó a ese lugar. Porque ha habido momentos donde Dios me ha levantado de orar por usted. Por usted. Yo oro por esta iglesia porque es mi deber orar por ustedes. Pero hay situaciones específicas donde Dios me ha dicho, ora por esta persona, ora por esta persona. ¿Sabe que una vez yo estaba orando, estaba dormido, me levanté a orar y el Señor empezó a inquietarme con una persona fuertemente, pero fuerte? Me levantó la primera vez, luego la segunda vez. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Dime qué es. Y el Señor me dijo, ve, habla con esa persona. Y empecé a orar por esa persona. Entonces yo agarré a mi esposa y le dije, vente, vamos a hablar con esta persona. Como es mujer, yo no podía hablar con ella sola. Hace unos días atrás me habló una persona que estamos hablando con este es un matrimonio, y esta mujer me habló y me dijo, yo quiero hablar con usted, pero quiero que me haga un favor, no le diga a mi esposo que yo le estoy hablando. Le dije, no, párele, mejor no me hable. Y lo primero que hice fue hablarle a la esposa. Yo le dije, mira, tu esposa me habla y me está diciendo que no te diga. Yo no trabajo así, bastantes problemas tengo. No, yo no puedo hablar así, le dije. En primer lugar, yo no la conozco a usted y yo me agarro hablando con usted porque no quiero que, no le dije eso, no y no. ¿Ok? Y empezamos ahí y fuimos a hablar con mi esposa y con esta persona. Y cuando empezamos a hablar, esta persona empezó a llorar. Y el Señor me había dicho lo que estaba pasando. Yo se lo dije, ¿verdad que sí? Esta persona me dijo sí. Así, ok, pues lo que Dios me ha dicho es esto. Me dijo ok. Así quedó. Pasó un tiempo, hermano, y el Señor me dijo, ve, habla con esta persona. Es la segunda vez. Hermano, yo no quería hacer eso. Y le dije a mi esposa, vamos. Y fuimos a hablar con esta persona. A fin de cuentas, hermano, trae el dolor y el sufrimiento a su persona. Cuando Dios te dice, ve, habla, a veces uno no quiere ir a hacerlo. Yo personalmente lo he hecho. Y no puedo, hermanos. Pero tengo que. Pero cuando Dios me da una palabra y se lo doy, a veces lo toma muy en poco, como dice, ¿qué importa? Aténgase. Que tarde que temprano recoge la cosecha que está ahí, porque eso tiene que suceder. La oración mueve situaciones a mejor. Si Elías hubiera dicho, Señor, dime qué hago, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo creo que Elías hubiera tenido más éxito de lo que le hubiera pasado. ¿Sabía usted que Eliseo llegó a comparar las mismas cantidades de milagro que el profeta Elías? Y era un hombre menos de experiencia que Elías. ¡Qué tremendo! El último milagro de Eliseo fue cuando le echaron el cadáver de aquel hombre muerto y cayó en los huesos de Eliseo, y aquel hombre ¡pum! Brinca para arriba del poder que había hasta en los huesos de Elías. Con ese se completa el milagro que completó, emparejó a Elías. ¿Se le fue dada la doble porción? Claro que sí. Fíjate, muerto todavía hizo un milagro. Los huesos de Elías. Santo. Perdón, de Eliseo, ¿verdad? Eliseo, no Elías. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo cuando hasta allí en ese momento llega a moverse.
Imagínate, hermano, ¿qué podría hacer Dios con una persona? Ahora, a lo que yo quiero llegar, y en esta noche quiero que entienda, es que si nosotros no ponemos en práctica, Elías dijo, Santiago dijo, Elías, un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, tenía miedo, corría, se acobardó, era un hombre igual que usted y yo. Pero ¿sabe qué hizo? Que él oró y se abrieron los cielos, oró y vino lluvia. Algo pasó cuando Elías oraba. Si Elías era un hombre igual que usted y como yo, me quiere decir que yo también puedo hacer oración y la situación puede cambiar. Tan simple. Santiago dice: ¿está alguno enfermo? Haga oración. ¿Qué pasa? En lugar de nosotros decirle a Dios: Señor, en esta noche yo quiero pasar para que oren por mí, nos quedamos en la silla. Quien sufre es usted. Quien se lamenta su situación es usted. Dios está con toda su disponibilidad de tocar tu vida. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, iglesia. Nosotros no podemos seguir así, porque la Biblia funciona de acuerdo a lo establecido, no a lo que nosotros queremos. Yo no puedo cambiar esta Biblia y ponerla a mi manera de ser para que trabaje. No, Señor. Santiago fue muy claro y dijo: ¿está alguno enfermo? Hable a los ancianos de la iglesia y ellos lo van a ungir con aceite y luego van a orar por usted. Y cuando lo hayan orado por usted en el nombre de Jesús, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Óigame algo, iglesia, lo que ha pasado hoy en día es poner las cosas en orden. En orden. Dios, ¿qué lugar tiene mi vida? ¿En qué lugar está Dios en mi casa? Mi hermano, el orgullo es uno, pero Dios es mayor que el orgullo tuyo. Cuando nosotros rendimos el orgullo a Dios y le decimos: Señor, soy así, entonces mira, hermano, cuando yo fui salvo, yo pasaba hasta todas las veces que me decían: ¿alguien quiere ser salvo? Yo pasaba hasta que el pastor me dijo: Pepe, tú ya eres salvo. Dije yo: por mí todos los días. Yo no había alcanzado la magnitud de lo que estaba Dios haciendo. Cuando alguien quiere oración, yo pasaba. ¿Sabe que hoy en día, hermano, cuándo fue la última vez que usted pasó al altar? Porque le da pena o porque cree que está bien. Cuando sabe que hay necesidad en su corazón, en su vida, en la situación que está pasando. A veces nosotros decimos: pero pastor, yo no puedo decirle a toda la gente lo que tengo. Pero nadie, la gente te lo está preguntando a ti, nomás yo te lo estoy preguntando, para orar por esa necesidad. Cuando estábamos nosotros en la iglesia, habían los tiempos de peticiones y de oraciones. Alguien quiere dar gracias. Ustedes pudieron mirar a Toño, que pasó a dar gracias y cantó su corito ahí, ¿se acuerda? Era el tiempo de cuando estaba Toño y Chayito chiquitos. Ahora ya no quieren pasar a dar gracias. ¿Por qué no pasan ahora que cantan bonito, verdad? Ahora, déjenme les digo una cosa. Pero en ese tiempo había una costumbre muy fea, antibíblica, que la quitaron. Hermano, yo tengo una oración y el Señor la conoce, y cuando el Señor me la responde, yo le voy a dar a conocer, ¿ok? Pero oren por mi petición. Esa oración no contesta, es una oración que no sabe que si está pidiendo que yo me muera. Yo le digo: Señor, te contesta la oración a aquel para que... Sí. Sí, porque hay gente tan ocurrente. Sí, Señor, hace que el pastor me dé el saco, que al cabo, Señor, y empieza, y yo estoy orando por usted. Mira, sería que él. Sí, en aquellos tiempos era ese tipo de oración. Y cuando empezamos a tener la revelación de la palabra, nos dimos cuenta que dice la palabra de Dios: que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No dice oraciones secretas. Otra de las oraciones que hacíamos nosotros en aquellos tiempos era que le decíamos: Señor, bendice al dador alegre y bendice a los que dan ofrenda, y bendice de igual manera a los que no dieron. ¡Qué chiste! ¿Cómo puede ser posible? Eso es antibíblico. Dios no puede bendecir al que no da, porque no da. O si lo bendice. No, y aunque sea justo, Javier, pero la Biblia dice: Dios bendice al dador alegre, no dice al que no da. Sí, entonces empezamos a acomodarnos. Pero en aquellos tiempos la gente pasaba corriendo al altar y llegaba corriendo: pastor, ore por mí, por esta necesidad. Ahora, en lugar de pedir trabajo, pide empleo. Qué cosas, ¿verdad? ¿Qué empleo? ¿Hay una diferencia entre empleo y trabajo? Alguien ayúdeme. Pobrecitos, no saben ustedes nada, yo creo.
Dicen que el trabajo es duro y el empleo es más fácil. Es lo que dicen. Hoy en día la gente quiere todo fácil, que le paguen $20 la hora aunque no sepa hacer nada. Y quiere 2 semanas de vacaciones el primer año, el segundo año quiere 3 semanas y así sucesivamente. Hermano, yo tengo 24 años y no me dan más que 2 semanas. Así es la gente de hoy en día. Y Señor, el Señor conoce mi petición. Señor, y le está diciendo: Señor Padre, que el dueño de la compañía le haya favor yo para que me dé dinero y me mande de vacaciones. Mira cómo te dicen. Esas son las oraciones que decimos. Cuando las oraciones que nosotros tenemos que hacer es que el Señor nos llene, Señor, que toque a aquella persona, que toque la familia que está necesitada, que hoy le pasó algo, vamos a orar por ello, y que estemos orando los unos por los otros. Y parece ser que eso no se hace cuando la oración tiene poder. La oración, cuando se hace de fe, la situación cambia. Imagínate tú, si toda esta fila donde hay no sé cuánto puedan orar por la situación de una persona, si hay toda esta gente orando en el cielo, todos los días está llegando la oración allá: Señor, bendice al hermano tal, está necesitado, las cosas cambiarían. Porque la oración de fe cambia las cosas. Ahora imagínense que todas estas 2 filas estemos orando por esta fila. Híjole, qué cosas. Todos los días en el cielo se oiría, todos los días, unos en la mañana, otros en la tarde: Padre, bendice a la fila número 3, bendice a la fila número 3, Señor, bendícela, o viceversa, las 2 de aquí para el 1. ¿Qué cosas? ¿Algunos de ustedes han orado por un alma para que Dios se las ponga en el camino y le hablen de Cristo? 1, 2. Se fijan, nomás 2 personas dijeron amén. Hay gente necesitada, pero la oración de fe cambia la situación. Yo siempre he dicho, hermanos, hay hogares necesitados, hay familias que se están desboronando interiormente. En la sociedad se miran ejemplares, pero en la casa se están desboronando. Y no le digas a nadie lo que está pasando, que nadie sepa, porque si sé, vas a ver cómo te va a ir. ¿Ah? La oración de fe cambia la situación. Puede haber gente aquí en esta noche, una persona que esté necesitada, una persona. Pero si en esta noche pasara y la ungiéramos con aceite, Dios oyó la oración. Dios la oye. Dios quiere cambiar su situación. Quiere que nos despojemos de esas mañas, de esas mentalidades que no van de acuerdo a la palabra, y despojarnos de esa manera de pensar que hasta no éramos ni allá en el mundo, no éramos así. Cuando no éramos cristianos no éramos así. Éramos muy diferentes. A todos le contábamos la necesidad o pasaba. Fíjese que, ay hombre, que estoy pasando por. Llegamos a la iglesia y nadie quiere decir nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo está? Bien. Aunque por dentro se está emboronando ya, que si se caí. ¿Sabe? Estamos en Cristo, iglesia. Diga conmigo: estamos en Cristo. ¿Quieres saber algo? Escúcheme. Usted fue injertado al cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo no hay miembros defectuosos en su relación con Dios. Todos tenemos la misma relación con Dios si queremos aplicarla a nuestra vida. Tenemos acceso al Padre en el nombre de Jesús. Podemos orar en el nombre de Jesús. Podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Yo lo puedo hacer, cada uno de ustedes lo puede hacer. Podemos hacer cambiar la situación en el nombre de Jesús. Ahora no vamos a cortar cabezas como lo hizo Elías, pero sí vamos a echar fuera demonios como muchos que traigan. Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero ahora se puede. Ahora estamos nosotros en mejor situación, iglesia. La oración de fe en esta noche puede cambiar la situación suya, si tan solo se atreve a creer. Mire con esto, antes de terminar, lo que dijo Santiago. Fíjate lo que dijo Santiago. Dice la palabra de Dios esto, el versículo 15: si nosotros aplicáramos la palabra tal y como está, nuestra vida fuera diferente, iglesia. Fuera diferente. ¿Cómo piensas tú de mí? Es como tú me juzgas a mí,
y cómo tú vas a actuar conmigo. Así es. Esta semana platicaba con una persona y esta persona me decía: pastor, estuve en este lugar y esta persona que conocí, le hablé, el Señor me llamó y me dijo: ve, toca a esa persona y ora por ella. Y dice que cuando esta persona fue a orar por él, esta persona había estado 2 años fuera de la iglesia. Y dice que en esos 2 años ningún evangélico hermano en Cristo se paró a buscarlo. 2 años. Y dice: yo estaba y fui, hablé con él. Y cuando estaba hablando con él, dije: déjame orar por ti. Cuando él empezó a orar, dice que aquella persona empezó a llorar, pero lo miró y le dijo esto: tú eres una persona diferente a la que me habían hablado de ti. Dijo: ¿qué te hablaron de mí? Y empezó a decirme lo que habían hablado de mí. Dijo: eres diferente. Tengo 2 años que me salí de la iglesia y nadie me había visitado, pero tú has venido a orar por mí cuando yo estaba anhelando que alguien orara por mí. Hoy en día está en una iglesia sentado esa persona. Fíjate, 2 años, hermano. ¿Usted no se ha fijado por aquí quién falta? ¿Por qué no levanta una lista? Le dice: hermano, ¿quiere que ore por usted? Por su necesidad que tiene. Déjeme orar por usted. Imagínate lo que puedes hacer, hermano. Si esa persona está pasando por una situación y piensa que ya a nadie le importa, porque lo que primero te va a poner el diablo: ¿ves? Nadie te importa. ¿Ves? Así todos son iguales. Y entonces usted le da en la cabeza al diablo cuando levanta el teléfono y dice: yo quiero solamente orar por usted. ¿Me permites orar? Qué tremendo, iglesia. ¿Qué pudiera hacer usted? Levantar el ánimo a una persona. Mira lo que dice la palabra de Dios, el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. No dice qué pecado cometió para poder orar. No, dice que la oración, una vez que usted haya orado por esta persona, dice: si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Versículo 16, note lo que dice la palabra de Dios: confesad nuestras ofensas unos a otros. Es tiempo de que nosotros apliquemos esta palabra. ¿Sabe? Yo estoy consciente que yo ofendo. ¿Usted está consciente de que ofende? ¿Verdad que sí? Entonces, si estamos conscientes de que yo y usted ofendemos, podemos perdonarnos los unos a los otros y empezar otra vez. Pero un perdón sincero, no un perdón de labios. Cuando eso pasa, entonces nosotros podemos ser sanados de nuestro hombre interno. Mis hermanos, este año tiene que ser diferente. Esta iglesia tiene que tocar nuestra ciudad. Si usted no quiere tocar la ciudad, no haga nada. Pero si usted quiere tocar esta ciudad, empiece a arreglar sus relaciones con sus hermanos. Porque quiere o no, si usted quiere ir al cielo, el otro también quiere ir. Y si no se ven bien, no van a poder llegar, ninguno de los dos. ¿De veras? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Mira, créamelo. Pellizcalo, Lucía, ahí. Arréglalo. Créamelo. Si nosotros no arreglamos nuestras cuentas los unos con los otros, no vamos a ir al cielo. No hay lugar para usted en el cielo. No hay lugar para mí en el cielo si yo no arreglo mis cuentas. Ahora, escuche. Yo le voy a decir a él: perdóname, perdóname, dame la mano. ¿Vea que me perdona? Te estoy hablando. ¿Ya ve cómo es tan duro? Me mira y me hace: sí. Cuando usted le pide un perdón, le dice: te perdono, le dice: seguro, hermano. El perdón quiere decir olvidar y no recordar. Vamos adelante. ¿Sí o no? No, pero hermano, nosotros pedimos perdón. Si me acuerdo cuando me le dijiste, tremendo, que el otro, que está. Siempre está. Entonces no hay perdón sincero, es un perdón falso. Ahora escuche. Y arreglar cuentas. Y quiero decirle algo, hermano: hasta la salud suya va a mejorar. El colesterol se va a bajar. Ya no va a cantar y que me sube el colesterol. Se va a bajar. Se le va a bajar.
hasta se va a sentir mejor. Cuando alguien te perdona es una carga que se te quita. Es una opresión que traías, que no te dejaba llevar esa relación con Dios. Iglesia, vale la pena perdonar para poder crecer y desarrollarnos como iglesia del Señor. Yo en esta noche, por eso quieres hacer esto, porque esta noche yo quiero orar y ungir a gente con aceite que en esta noche necesite oración. Incline su cabeza. La oración de fe cambia la situación.